Laura Sarmiento y yo vamos a hacer un poquito de una brevísima introducción para ir directo al tema, pero quisiéramos contar un poquito cuál fue la génesis de esta idea. A fines del año pasado, la doctora Laura Sarmiento, que yo no la alcanzo a ver ahora, pero por ahí está, seguramente ustedes la pueden ver, que es arquitecta y es doctora en arquitectura, y es una persona estudiosa de la bioética, me propuso que pensásemos una serie de encuentros para este año a partir de todo lo que había pasado durante la pandemia. Laura tiene su lugar de trabajo en el CIEX, que es una unidad ejecutora de doble dependencia de CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. También nos acompaña en un equipo de investigación en la Universidad Católica de Córdoba, que es desde donde pudimos presentar esta solicitud al CONICET para poder hacer estos encuentros. Tenemos el apoyo del CIEX, tenemos el apoyo de la red, del capítulo argentino de la Red Bioética, y tenemos también el apoyo de la Fundación La Salle, que nos ayudará luego con a subir y a procesar todos estos videos, y para poderlos poner a disposición en internet. Pero ahora me gustaría que Laura cuente cuál fue su motivación, cómo empezó esta conversación, y luego arrancamos ya con la presentación de las doctoras Canet y Maceo. Laura, ¿estás por ahí? Acá estoy. Bueno, hola a todas, ¿cómo les va? Esto de la edad es un poquito provocativo y político, así que como justicia histórica hay que decirlo. Bueno, así muy brevemente me parece que las conversaciones y un poco el convite a todas las participantes que van a formar parte de estas conversaciones y estos encuentros, era el convite a pensarnos en esas cosas en esas preguntas que aparecen nuevas después de la pandemia. Y entonces, ¿qué me dicen? Bueno, y justamente, ¿cuáles son las preguntas incómodas que podemos hacernos en relación a cada tema en particular? Que justamente la bioética, desde este lugar, desde donde nosotros la miramos, no quiero decir militamos, porque es como muchísimo, pero un poco desde donde la encarnamos, es justamente una bioética muy, muy abierta, amplia, social, extensiva, y que justamente alberga esas preguntas incómodas, ¿no? Y entonces, bueno, yo le digo a las chicas, pero tanto a Julia como a Karina le convidábamos a decir, ¿qué se preguntaron en este tiempo? ¿Qué ven de problemático? ¿Qué son las cosas que hay que revisar a la luz de ojos bioéticos con lo ya caminado? ¿Cómo podemos pensarnos desde la bioética y esas preguntas incómodas para tener alguna voz o alguna palabra en un futuro cercano para las futuras generaciones, o para las generaciones que ya están haciéndose esas preguntas? Entonces es un convite a pensar en común. Eso soy. Gracias. Y una cosita más es, posiblemente para algunas de las personas que nos acompañan, quizás no están muy habituadas, o hasta puede ser la primera vez que escuchan la palabra bioética. Hay un riesgo que tenemos habitual cuando tratamos de definir algo, que le llaman el tipo de definición cobertor, ¿no? Como del envase. ¿Vieron los envases de nylon? Un envase perfecto, ¿cuál es? El que cubre todo y muestra todo. O sea, logra cubrir toda una serie de cosas distintas y mostrándotelas. Entonces, estaría la tentación de decir, bueno, bioética es, 2 puntos. Y eso es complejo de hacer, porque de hecho la bioética todo el tiempo se está reformulando. Pero sí podemos decir esto. Es un campo de discusiones donde personas que provienen de diversas disciplinas muy distintas, e incluso personas que no tienen una formación específica, discuten sobre
los diversos avatares que ha tenido el vínculo entre vida humana en particular, pero vida en general, tecnologías, progreso tecnocientífico, transformaciones tecnocientíficas y la tradición de lo que llamaríamos nosotros las humanidades, o sea, las ciencias sociales, naturales y demás, y el vínculo con los problemas éticos, políticos, de la filosofía práctica, y cómo todo eso, digamos, puede permitirnos dar luz, echar luz sobre las situaciones actuales, y eventualmente formular una crítica, una recomendación, un análisis. La bioética empieza, si bien hubo mucha discusión, por ejemplo en el campo de la medicina históricamente, sobre qué se debía o no se debía hacer, en términos más actuales empieza casi como partida de nacimiento, con un texto de Van Potter que se llama Bioética, un puente hacia el futuro, en 1971. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial hubo una serie de estudios, por ejemplo, de declaraciones y de normas sobre investigación con humanos, sobre tratamiento de pacientes. La Conferencia Médica Internacional también hizo lo suyo al respecto. Y este es el lugar donde nos vamos a ubicar. Ahora me gustaría presentar a las doctoras Julia Canet y Karina Maceo. Comento que Julia, leo unos pedacitos del currículum. Julia es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un posgrado en Bioética Clínica y Social, dictado por la Red Bioética de UNESCO. Se diplomó en Economía y Gestión de la Salud aplicada a la actividad sanitaria pública y privada de la economía social, dictado por ISalud, y es presidenta del Instituto de Derecho de la Salud y Bioética del Colegio de Abogados de Rosario. Y también es secretaria del Centro de Investigación del Derecho de la Salud en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Y Karina, que ahora justamente mi cursor no está para bajar el Word, acá está, ahora sí. Karina es abogada, también egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es graduada del posgrado en Bioética, Ética en Investigación en Seres Humanos, dictado por la Red Bioética de la UNESCO, y también es importante decir que es miembro activo y fue presidenta y vicepresidenta del Instituto de Derecho de la Salud y Bioética del Colegio de Abogados de Rosario. Me interesaba señalar esto porque me parecía una enorme iniciativa que el Colegio de Abogados de Rosario tenga ese instituto. Bueno, Julia y Karina, bienvenidas, y la palabra es de ustedes. Bueno, muchísimas gracias Diego y Laura por esta invitación. La verdad que es un honor participar y agradecer a todos los que están sumados compartiendo esta tarde, nochecita, con reflexiones bioéticas y con este ciclo denominado Dilemas y Respuestas Bioéticas ante la nueva normalidad de la pospandemia. Esta charla la organizamos con Julia en 2 partes, así que la primera parte me corresponde a mí, un tanto esquemática, y la segunda de reflexión a Julia, así que bueno, después los invitamos a todos a que reflexionemos sobre los casos planteados y las dudas y las pocas respuestas que traemos a esta pospandemia. Así que vamos a ver si podemos compartir pantalla. Vos me dirás, Diego, si se ve. Perfecto, y ahí, si pasa, ¿pasa? Perfecto. Bueno, entonces arrancamos con esta charla. Bueno, cuando recibimos esta invitación formulada por Diego y por Laura para participar en este encuentro, comenzamos a reflexionar acerca de cuáles eran los dilemas bioéticos que se presentan en esta pospandemia y cuáles son las respuestas ante estos dilemas que la bioética como disciplina puede construir. Y nos dimos cuenta de que existe un enorme universo de cuestiones que podríamos abordar. Optamos entonces por realizar un recorte que tiene que ver con la protección de los derechos humanos fundamentales y con la manera en que, a nuestro juicio, debería abordar esta problemática la bioética.
En esta primera parte vamos a tratar de poner de resalto las cuestiones por las cuales resulta indispensable encontrar una manera efectiva de resolver la colisión de los derechos humanos fundamentales con las restricciones impuestas por los poderes públicos en el marco de la pandemia que nos tocó vivir. Para eso nos pareció pertinente traer a colación algunos casos particulares ocurridos en nuestro país, que sirven para poner de resalto cuáles han sido las mayores preocupaciones, tanto en Argentina como en el resto del mundo, de cuestiones vinculadas a la vulneración de los derechos individuales considerados fundamentales durante el transcurso de esta pandemia. Nos parece que este relevamiento, desde ya incompleto y arbitrario, dado que no pretende ser una enumeración exhaustiva, sino un simple muestrario de algunos sucesos que ocurrieron y que fueron motivos de preocupación, tanto por abogados como por bioeticistas, servirá para poner en foco algunos conceptos que vale la pena revisar, y que a la segunda intervención de Julia se ocupará de abordar. Caso Solange. El fin de semana del 15 de agosto, Pablo Muse había salido de la localidad neuquina de Plotier hacia Córdoba, con el objeto de ver y despedir a su hija Solange, quien padecía de un cáncer de mama terminal, con un pronóstico de muerte segura, a corto plazo. A pesar de que este hombre viajó con los permisos correspondientes y de hacerlo acompañado con su cuñada, que tenía una discapacidad motriz y tiene domicilio en la Altagracia, fue retenido por las fuerzas de seguridad de Córdoba y se le obligó a retornar a Neuquén, en razón de que el resultado de un test rápido de anticuerpos había arrojado un resultado dudoso. Inútil fue el requerimiento de que lo sometieran a un hisopado, como inútiles fueron las súplicas por la enfermedad terminal de su hija. Todo el trayecto de retorno debió realizarlo escoltado por la policía, que no le permitió descansar, consumir alimentos, tomar agua, ni utilizar el baño. Una vez en Neuquén, el señor Muse se sometió de inmediato a un hisopado, debiendo aguardar 3 días para su resultado. El mismo fue negativo, pero ya era tarde. La noticia le llegó junto a la del fallecimiento de su hija. Caso Ledesma. En octubre del 2020, Mauro Ledesma, un joven de 23 años, murió ahogado al pretender cruzar a nado el río Bermejo. Desde Chaco había intentado sin éxito cruzar durante varios meses a la localidad de Clorinda, donde vivía su hija, la provincia de Formosa, y nunca le otorgaron el permiso. Por eso tomó esa opción que le resultó fatal. Su problema no era un caso aislado, ya que durante la pandemia Formosa había cerrado sus fronteras y establecido un programa de ingreso al territorio con requisitos y turnos, lo que provocó una virtual imposibilidad de atravesar los límites de su territorio. Unas 7.500 personas se encontraron varadas en las distintas entradas de la provincia. Esto alertó a Amnistía Internacional, que publicó un informe denominado COVID y Derechos Humanos, la situación en la provincia de Formosa, Argentina, en el que registró denuncias de violaciones de los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones de acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. Concluyendo que la implementación de las medidas de control violaron los derechos humanos de los ciudadanos formosinos. Paralelamente, se iniciaron medidas judiciales solicitando el dictado de una medida cautelar, a fin de que se ordenara a la provincia de Formosa el inmediato ingreso al territorio provincial de los ciudadanos que se encontraban varados y esperando retornar a sus domicilios. Exigieron a la Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de otros poderes del Estado, y en ese marco la adopción de medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de estos últimos, tiendan a observar la Constitución Nacional. Los magistrados indicaron que le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento. No debe verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que hace es tender a tutelar derechos o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos puedan ser lesionados.
Al analizar el caso, los ministros explicaron que no pueden desconocerse las facultades con que cuenta la provincia de Formosa para establecer en su territorio las medidas de prevención que considera adecuadas en el contexto de la particular situación de emergencia sanitaria de efectos mundiales que está transcurriendo. Pero aclararon que dichas potestades deben ejercerse de modo razonable y respetando siempre estándares constitucionales. A lo largo del análisis de este fallo vamos a ver mucho la palabra de la razonabilidad y los estándares constitucionales. Luego señalaron que la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes de la nación el derecho de transitar libremente en su territorio sin distinción alguna. Por su parte, entre los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, tanto la Convención Americana sobre los Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos con jerarquía constitucional, también reconocen en los incisos 1 de sus artículos 12 y 22 el derecho de toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado a circular libremente en él. Y si bien el ejercicio de dicho derecho puede ser restringido en virtud de una ley cuando sea necesario proteger, entre otras cosas, la salud pública, como en este caso, lo cierto es que las restricciones deben ser compatibles con los demás derechos reconocidos en estos pactos. Sigue diciendo, aun cuando es cierto que no hay derechos absolutos, esto también lo vamos a encontrar a lo largo mucho de la charla, el tema de los derechos absolutos, de la razonabilidad, de los estándares constitucionales y de las restricciones compatibles, no menos cierto es que el poder del gobierno para recortarlos de acuerdo a sus necesidades, sean o no de emergencia, es mucho menos que absoluto. Los tribunales deben examinar con creciente rigor las intervenciones en los derechos individuales, a medida que éstas se tornan más intensas y prolongadas, para establecer no solo si está justificada la validez en general de la medida, sino también su alcance. Por otro lado, pusieron de resalto que ya habían transcurrido varios meses desde la puesta en práctica de este programa de ingreso ordenado y administrado, y aún no se había definido el tiempo de vigencia, ni las medidas allí dispuestas, ni existían indicios de hasta cuándo se extenderían esas restricciones. Derecho, sobre todo la restricción a transitar libremente, derecho este especialmente reconocido por la Constitución Nacional y en los citados instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Aun cuando pudiesen resultar adecuados a la tutela de la salud pública, las medidas adoptadas por las autoridades provinciales aparecen en su puesta en práctica prima facie como limitaciones irrazonables a la autonomía personal, frente a la demora que se produce para concretar el ingreso de quienes los requieren, incluso de aquellas personas que, de acuerdo con la propia reglamentación local, se encontrarían dentro de los casos prioritarios, explicaron los jueces. De esta manera se entendió que las restricciones establecidas en el programa ordenado y administrado por el Ejecutivo Provincial a los fines de evitar la propagación de COVID no superaban el test de razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, al suprimir libertades individuales más allá de lo tolerable. Para arribar a esta conclusión se analizaron los informes remitidos por la propia provincia de Formosa, que indicaban que en algo más de 6 meses no habían logrado ingresar al territorio formoseño menos de la mitad de las personas que lo habían solicitado. Concretamente, un 43% de los ciudadanos habían podido ingresar. Sumado a esto que los ingresos, en algunos casos, se habían extendido por más de 4 meses. De esta manera, la Corte le ordenó a la provincia de Formosa que arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al territorio provincial con cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinente de todos los ciudadanos que lo hayan solicitado, dentro del plazo máximo de 15 días hábiles, ajustando el programa a las pautas constitucionales y convencionales. Caso Ibarrola. Se trata de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelve la situación de una mujer que llevaba varios meses intentando viajar a la ciudad de Clorinda a acompañar a su madre también, que padecía un cáncer terminal y con un pronóstico irreversible. Es interesante destacar que esta acción fue interpuesta directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como instancia originaria, con fundamento en la gravedad institucional que implica la amenaza por parte del Estado, en este caso la provincia de Formosa, de los derechos como la igualdad ante la ley, la libertad, la libre circulación,
la dignidad de la persona y la salud, entre otros, reconocido constitucional y convencionalmente. En este caso, el concepto de gravedad institucional, que en el caso anterior fue invocada para justificar un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparece justificando la intervención de la Corte Suprema como instancia original. Argumenta Ibarrola que la demandada viola el principio de autonomía de la voluntad y de la autodeterminación de las personas, resultando inconstitucional, toda vez que dispone condiciones de ingreso y egreso de la provincia más rigurosos incluso que los fijados para entrar y salir del país. Particularmente la obligatoriedad de permanecer en centros de aislamiento preventivo, que pone en juego libertades esenciales de quienes ingresan al territorio provincial, lo que no se condice además con la situación real sanitaria. Por eso le pide a la Corte que ordene a Formosa abstenerse de realizar ningún acto que impida su libre tránsito desde Clorinda a La Plata, sin obligación de trasladarse a ningún centro de aislamiento y de toda otra limitación que afecte la libre disposición sobre su cuerpo. La Corte, al hacer lugar a lo requerido, toma el fallo que analizamos anteriormente, en el sentido de que, aun cuando es cierto que no hay derechos absolutos, no menos cierto es que el poder del gobierno para recortarlos de acuerdo a sus necesidades, sean o no de emergencias, es mucho menos que absoluto. Destacó el máximo tribunal que los tribunales deben examinar con creciente rigor las intervenciones de los derechos individuales, a medida que se tornan más intensas y prolongadas, que era este caso, para establecer si solo está justificada la validez en general de la medida, sino también su alcance, y que si bien no pueden desconocerse las facultades con las que cuenta la provincia de Formosa para establecer en su territorio las medidas de prevención que considera adecuadas en el contexto particular de la pandemia, dichas potestades deben ejercerse de modo razonable. Otra vez encontramos la misma palabra. Y respetando siempre estándares constitucionales y convencionales. Remitiendo a la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, titulada COVID-19 y Derechos Humanos. Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectivas de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales. Destaca además el decidendo que expresamente se estableció que se deberá autorizar el acompañamiento durante la internación en sus últimos días de vida a los pacientes con diagnóstico confirmado de COVID o de cualquier enfermedad o padecimiento. Caso Abigail. Abigail, de 12 años, sufrió un cáncer de hueso llamado sarcoma de Ewing, por el que ya había sufrido un trasplante de fémur. Para hacerse un tratamiento paliativo de urgencia, tuvo que cruzar de su provincia natal, Santiago del Estero, hacia Tucumán, hacia el Hospital de Niños de Tucumán. Anecdóticamente, la municipalidad, en vez de trasladarla en una ambulancia, la llevó en una camioneta, pero bueno, eso no es lo importante y lo que vamos a analizar acá. A la vuelta, el 16 de noviembre del 2020, la policía postada en el límite provincial le impidió el ingreso por no contar con la autorización previa para ingresar en auto a la provincia. Tras 2 horas de demora, la niña dolorida se desesperó. El calor, bajo el duro sol santiagueño, las moscas y el llanto de la niña decidieron a su papá, Diego, alzarla y a caminar con ella en brazos 5 kilómetros para llegar a su casa en el barrio San Martín de las Termas de Río. Caso Astudillo. En Argentina, Facundo Astudillo Castro, de 22 años, desapareció el 30 de abril, después de que la policía lo detuvo por incumplir la cuarentena nacional contra la COVID-19. Tras la desaparición de Facundo, se presentó una denuncia de averiguación de paradero. Después de 2 meses de investigación infructuosa, de algunas irregularidades y declaraciones contradictorias, la policía, la familia, el 2 de julio, junto a sus abogados, presentó una denuncia ante la Justicia Federal por desaparición forzada. Durante la investigación, familiares y abogados manifestaron críticas y dudas sobre el avance de la causa. El 15 de agosto, después de más de 4 meses de desaparecido y de que se tomaran varias medidas para encontrar a Facundo, unos pescadores encontraron un cadáver no identificado. El 2 de septiembre, el equipo argentino de antropología forense identificó el cadáver como el de Facundo Astudillo Castro. En este caso también intervino Amnistía Internacional, exigiendo a las autoridades del caso que debían garantizar una investigación exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos, determine las responsabilidades del caso
y permita a la familia de Facundo que obtenga justicia, así como conocer la verdad de lo acontecido. Estas son algunas noticias que dan cuenta de la utilización de normas penales, como asimismo de violencia indiscriminada contra personas que incumplían con la cuarentena o que protestaban contra la forma en que fue abordada por las autoridades. Asimismo, la libertad de tránsito y circulación no fueron las únicas afectadas. Según un informe, Silenciamiento y desinformación, la libertad de expresión y peligro durante la pandemia de COVID-19 de Amnistía Internacional, el recurso durante la crisis a la censura y el castigo por parte de los gobiernos y autoridades ha reducido la calidad de información que llegaba a la población. La pandemia ha creado una peligrosa situación en la que los gobiernos están utilizando nuevas leyes para silenciar la información independiente, así como para atacar a las personas que critican directamente su respuesta a la COVID-19, o incluso a las que han intentado investigar su respuesta. A lo largo de la pandemia, voy a textualmente citar el informe, a lo largo de la pandemia los gobiernos han lanzado un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión, restringiendo seriamente los derechos de las personas. Se ha puesto en el punto de mira los canales de comunicación, se han censurado las redes sociales, se han cerrado los medios de comunicación, todo lo cual ha tenido un terrible impacto en la capacidad de la población para acceder a la información vital sobre cómo enfrentarse a la COVID-19. Esto lo manifestó el director general de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional. En la mitad de la pandemia se ha silenciado y encarcelado a periodistas y a profesionales de la salud. La consecuencia es, creo que acá en Rosario se encarcelaron también aparte de profesionales de la salud y abogados, y en Córdoba también. La consecuencia es que la gente no ha podido acceder a información sobre la COVID-19, incluida la que les podía ayudar a protegerse y proteger a sus comunidades. Aproximadamente 5 millones de personas han perdido la vida como consecuencia de la COVID-19. Y la falta de información probablemente ha sido un factor que ha contribuido a ello. La problemática que tienen en común todas estas situaciones es el avance de los estados, en este caso estamos analizando del Estado argentino, sobre derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional como la libertad de circulación, la libertad de expresión, de publicar las ideas sin censura previa, de reunión o de peticionar a las autoridades, entre otros. A partir de todo lo expuesto, la pregunta que interesa formular sería entonces, ¿cuál es la manera en que pueden ponerse límites a la acción estatal sin poner en riesgo la salud pública? Y nos parece que resulta interesante abordar de esta óptica el concepto de bien común, que cobra particular relevancia en épocas de emergencia, como las ocasionadas, por ejemplo, por la pandemia que nos tocó atravesar. Bueno, ¿cómo están? Gracias Diego, gracias Laura por invitarnos, saludo también a otras caras amigables y conocidas, Cristina, Mónica, y a todos los que se sumaron a este encuentro. La verdad que para nosotras siempre es un placer que nos convoquen para poder reflexionar, porque habitualmente en la vorágine de la cotidianidad y del ejercicio profesional y demás, quizás si no nos vemos obligadas por estos espacios y estos convites, nos resulta difícil parar un poco y detenernos a pensar en estas cuestiones, así que es muy bienvenida la invitación. Ahí Karina dejaba planteada la cuestión del bien común, porque la pregunta que nos formulábamos era justamente qué justifica la aplicación de estas restricciones y qué justifica inclusive los excesos que muchas veces se han cometido, como bien surge de la enumeración de casos que hizo Karina, en la puesta en práctica o en la aplicación de estas restricciones. Y yo diría que hay también alguna otra pregunta adicional que nosotras nos formulamos también, una de las cuales es si esta nueva normalidad de la que tanto se habla hoy en día implica también la normalización de ese estado de excepción que se instaló en la pandemia, ¿no? Y también, y esto nos interesa mucho a los que trabajamos en bioética, una pregunta que viene con esto es, ¿cuál debería ser la posición de la bioética frente a esto? Es decir,
¿El papel de la bioética será avalar esta normalización, bregando para que se respeten mínimos recaudos éticos? ¿O el papel de la bioética será quizá cuestionar estas medidas en lo que tienen de legítimo o de justo? Me parece que esa es una pregunta central y vamos a ver si la podemos desarrollar un poquito. La pandemia habilitó y habilita aún hoy la injerencia del poder estatal en ejercicios de la vida privada que hasta hace poco tiempo escapaban completamente del control estatal. Está claro que esto se justifica frente a circunstancias de excepción, pero yo creo que no puede admitirse cuando esto se convierte en derecho común, en lo habitual. Acá quizá estoy adelantando un poquito nuestra opinión, pero nos parece que el estado de excepción no puede o no debería convertirse en el paradigma normal de gobernabilidad. Vamos a abordar primero un poco el tema de la justificación jurídica que reconoce este estado de excepción. ¿Por qué se pueden establecer estas medidas excepcionales? ¿Qué lo justifica desde el derecho, que es nuestra disciplina de origen, por así decirlo, porque ustedes saben que las dos somos abogadas? Uno de los derechos fundamentales de las personas, consustancial con el propio derecho de la vida, reconocido en las constituciones y en las convenciones internacionales, es el derecho a la salud. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de un derecho a estar sano, no existe tal cosa como un derecho a permanecer sano. Lo que existe es un derecho, en todo caso, a gozar del nivel más alto posible de salud que se pueda lograr. El conflicto aparece cuando este derecho a la salud, que por supuesto es obligación del Estado o de los Estados garantizar, y que ante una pandemia se va a traducir en una obligación estatal de proveer a la preservación de la salud pública, colisiona con otros derechos humanos fundamentales, como recién estábamos viendo, la libre circulación, la libre expresión y otros que pueden verse vulnerados. Inclusive pensábamos que el derecho a la salud colisiona en alguna medida y paradójicamente consigo mismo, o con su propio contenido, pero en diferente dimensión. Este derecho a la salud reconoce justamente dos dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con el derecho al disfrute y a la realización individual, que implica de parte del Estado un aspecto negativo. Es un límite a la injerencia del poder público, de tal manera que el individuo, haciendo uso de su autonomía, pueda decidir sobre su propio cuerpo y sobre su salud en general. Este derecho a la salud, así entendido, tiene raigambre constitucional, en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, está reconocido por el Código Civil y Comercial de la Nación, y está reconocido también en la Ley de Derechos del Paciente, e implica una obligación del Estado de no hacer, en el sentido de no meterse, de no inmiscuirse en las decisiones individuales de cada ciudadano sobre su propio cuerpo y sobre su propia salud. Lo que implica, por ejemplo, como dice expresamente la Ley de Derechos del Paciente, el derecho a rechazar tratamientos médicos que se nos propongan para la atención de nuestra salud. Ahora bien, el derecho a la salud reconoce, por supuesto, también una dimensión colectiva. Y acá ya no hay una obligación de no hacer, hay una obligación de hacer de los poderes públicos, lo cual, frente a una pandemia, cobra enorme preponderancia. ¿Por qué? Porque implica la toma de medidas preventivas y el otorgamiento de prestaciones y servicios que son indispensables para proteger la salud pública. Desde este punto de vista, entonces, el Estado está obligado a tomar medidas, a adoptar medidas, ya sea por separado o mediante la cooperación internacional, hasta el máximo de los recursos que tenga disponibles para garantizar la plena efectividad, la plena operatividad de ese derecho a la salud. Esta obligación está consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Costa Rica, que todos seguramente deben conocer, e inclusive expresamente el comité de ese pacto, a través de la observación número 14, estableció expresamente la obligación de los estados de adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública para afrontar circunstancias de gravedad epidemiológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado no solamente está legitimado, sino que debe y está internacionalmente obligado a adoptar medidas que pueden ser legislativas, técnicas, económicas, para salvaguardar la salud pública y para evitar la propagación de la enfermedad en una situación de pandemia. Esas medidas podrán ser desde medidas farmacológicas, como el acceso a medicamentos, a vacunas, a ampliar las posibilidades de atención sanitaria, como también
restricciones en la circulación de las personas a través de cuarentenas, de medidas de aislamiento y de distanciamiento social. Esta idea, y ahí venimos al bien común, de preservación de la salud pública como obligación estatal, es un poco correlativa con la idea de bien común, ¿no? Es lo que justifica de alguna manera el recurso a medidas excepcionales. Pero digo, si un estado de excepción produce en determinado momento efectos regulatorios, no lo has inducido por un afán de control de la población, lo has inducido por una situación de necesidad. Ahora, si esas medidas se mantienen en el tiempo, se prolongan en el tiempo y pasan a formar parte de la normalidad o de la nueva normalidad, como se le dice, ya entonces empieza a surgir la pregunta del bien común en el sentido de cuál es el límite a esas medidas, hasta cuándo, cómo y por qué vamos a admitir o a tener que tolerar esas medidas y qué es lo que constituye el basamento o el sostén de tales medidas. De alguna manera da la impresión de que la aparición de un mal común, como este virus, como la pandemia, nos llevó a repensar el concepto al bien común, el concepto del bien común. Y acá la situación se torna un poco complicada porque la idea de bien común es una idea a la cual se le han dado a lo largo de la historia y a través de distintas disciplinas también de la economía, de la política, del derecho, muy distintas significaciones. En términos generales, cuando uno hace referencia al bien común, podría decirse que se alude a aquello que es bueno o es beneficioso para todos los integrantes de una sociedad o de una comunidad. Pero tampoco eso nos clarifica tanto, porque nos podemos preguntar, ¿habrá realmente alguna medida que en efecto beneficie a absolutamente todos los integrantes de una comunidad? Eso parece bastante difícil de pensar. Recién acabamos de ver cómo medidas que fueron tomadas para evitar la propagación del virus, es decir, persiguiendo el bien común de toda la comunidad en principio, terminaron provocando perjuicios de los cuales, bueno, nos dieron cuenta las situaciones particulares de las que hablaba Karina. Entonces, una primera y pequeña conclusión podría ser que el bien común no puede ser un concepto abstracto ni a priorístico, sino que su contenido va a tener que ser necesariamente revisable y revisado, y se va a ir configurando en realidad más que desde una abstracción, de acuerdo a las particulares circunstancias de tiempo y de lugar. Desde algún punto de vista uno podría decir, en una sociedad libre, el bien común consiste principalmente en facilitar que cada uno de los integrantes de esa sociedad pueda perseguir sus propios fines, pueda realizar su propio plan de vida. Es decir, cada uno de nosotros, Karina, yo, Diego y todos los que están acá, tiene sus propias metas que quiere alcanzar en la vida, tiene su propio plan de vida, que el Estado, por supuesto, no puede conocer el plan de vida de cada uno. Entonces, lo que se piensa es que la tarea del Estado sería garantizar una serie de condiciones que en abstracto facilitarían que cada uno de nosotros persiga esas metas individuales. Ahora, ¿qué pasa? Este concepto de bien común, si se quiere más liberal, por ponerle una palabra, demuestra que no alcanza siempre para garantizar que cada uno pueda perseguir en efecto sus propias metas individuales. Y que muchas veces hay quienes quedan afuera, y generalmente se trata de los sectores más vulnerables de la población. Acá es donde surge una idea más colectivista del bien común, según la cual la función o la razón de ser del bien común sería que la autoridad pública provea y garantice a todos los integrantes de la comunidad un cierto bienestar básico de una manera positiva, es decir, haciendo. Es lo que decía Platón en relación al bien común, la búsqueda de la mayor felicidad para el mayor número, no ya pensando en la felicidad individual de uno, sino pensando en la felicidad del conjunto de todos los integrantes de la sociedad. Da la impresión de que esta idea de bien común más colectivista fuera la más adecuada para justificar las restricciones en tiempos de pandemia o en circunstancias tan excepcionales como las que nos tocó vivir.
pero tampoco está exenta de riesgos. No es que simplemente nos podemos conformar con esta idea y usarla para justificar todo. Si nosotros nos remitimos a la historia de la humanidad, yo diría, muchas veces podemos advertir que los ejemplos de que esta postura eventualmente puede conducir al autoritarismo y puede conducir inclusive a las dictaduras. Es decir, ningún gobierno va a decir, yo adopto esta medida para el mal común. Yo adopto esta medida que va a causar perjuicio a la mitad de la población. Todas las medidas de gobierno se presentan como las mejores para el bienestar de toda la comunidad, las mejores para el bien común. Lo estamos viendo ahora en nuestro país, se anuncian ajustes y cosas que se supone o se presentan como lo más conveniente para el bienestar de todos a la larga. Entonces, queda claro que ese concepto de bien común tampoco resulta suficiente. Nosotros, si vemos la historia de nuestra civilización, vemos que esa idea aplicada así de manera tajante ha dado lugar a muchos abusos. Inclusive se ha justificado el genocidio más grande del que tiene noticia la humanidad. Esto es muy interesante lo que pasó con el régimen nazi, y me interesa este punto. El régimen nazi no encontraba ninguna contradicción entre el asesinato de millones de personas y el bien común. Digamos, el genocidio del pueblo judío se justificó como una prioridad para el bien colectivo. Y también me parece interesante ver en este sentido el papel que tuvo, no solamente esta idea de bien común, sino el papel que tuvo la ciencia, y en particular la ciencia médica en esta elaboración. El régimen nazi identificaba como enfermo no a un individuo en particular. Ellos hablaban de la enfermedad de todo el pueblo alemán en su conjunto, y decían que la curación del pueblo alemán requería la eliminación de todos aquellos que con su mera existencia amenazaban la salud del pueblo alemán. Esto no es otra cosa que una respuesta inmunitaria del régimen o de la política frente a la supuesta amenaza del pueblo alemán. Ellos decían que en esta lucha contra la enfermedad infecciosa lo que había que hacer era evitar que los seres inferiores contagiaran a los seres superiores, que eran la raza aria, ¿no es cierto? Y se utilizó mucho, si uno revisa la bibliografía, se utilizó mucho el recurso a los términos epidemiológicos, justamente, por el régimen nazi. Himmler, que fue uno de los principales responsables del Holocausto y un jerarca del partido nazi, decía que con los judíos era como con la desinfección o la desinfectación. Decía, a los piojos hay que alejarlos, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de limpieza y de higiene. Esa era la justificación. El propio Hitler hablaba del virus judío, decía el virus hebreo debe ser eliminado porque solamente eliminando a los judíos vamos a recobrar la salud. Está bien que esto es un ejemplo extremo y ojalá nunca vuelva a suceder en la historia algo así, pero lo estoy trayendo a colación para poner de resalto cómo puede ocurrir que la idea de bien común y cómo puede ocurrir que la idea de ciencia y de la medicina contribuya a estos excesos aberrantes que alguna vez ocurrieron en nuestra historia, porque toda esta construcción que por supuesto fue propuesta al pueblo alemán a través de una gigantesca propaganda y a través de muchos mecanismos de movilización de masas y demás, provocaron que el pueblo alemán de alguna manera adhiriera a estas ideas y fuera posible ese genocidio que de otra manera no se podría haber concretado. Y lo hacían de buena fe, no eran todos personajes nefastos y macabros, todos los alemanes como lo fue Hitler o Himmler. Eran personas que de buena fe creían que esta limpieza étnica y esta sociedad homogénea que se pretendía construir iba a dar como resultado la paz, la seguridad y el trabajo que ellos querían conseguir. En definitiva, la simple apelación al bien común no justifica por sí sola cualquier medida de gobierno. Todas las medidas de gobierno, como el propio concepto de bien común, me parece que tienen que estar en permanente cuestionamiento y revisión. Y creo que un papel fundamental en este cuestionamiento le corresponde a la bioética. Por lo menos a la bioética vista, como Laura muy bien dijo en un principio,
como una manera problematizadora de abordar las cuestiones que tienen que ver no solamente con la salud, sino prácticamente yo diría con toda la vida en el planeta. Y acá hay una disquisición importante que no queremos o no quisimos dejar de realizar, que tiene que ver justamente con la propia esencia de la bioética como disciplina y con la manera de pensar su vocación y su función y su utilidad, ¿no? ¿Para qué sirve? Algo contó Diego de los orígenes de la bioética, para los que no vienen de la disciplina. La bioética, conocida como bioética principialista, se gestó en Estados Unidos, no hace tantos años, en los años 70, y rápidamente se hizo universal, se expandió, y esa rápida difusión también hizo que un poco se deshistorializara, es decir, las referencias al origen de la bioética fueron, digamos, desapareciendo, y la bioética se convirtió en una disciplina más de carácter internacional. Gran importancia tuvo en esto el impulso que le dieron organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la UNESCO, y ocurrió que esta vocación principialista, digamos, que me parece es como una marca de origen de la bioética, se propuso una tarea enorme, que fue la de tratar de establecer consensos éticos de mínima entre todos los países a la hora de aplicar regulaciones a las tecnologías y a las investigaciones biomédicas. Prueba de estos esfuerzos son, por ejemplo, la Declaración de Helsinki, la Declaración de UNESCO de Bioética y Derechos Humanos, que son importantísimos logros. Pero para mí adolece de un defecto, porque si bien la idea de generar un vínculo entre las ciencias duras, por así decirlo, y las humanidades es absolutamente loable y valiosa, y ha tenido estos resultados que les comentaba, esa bioética que podríamos calificar como bioética tradicional o bioética anglosajona, dicen algunos por su origen, en el afán de construir este diálogo, en el afán de lograr resultados, en el afán de lograr estos consensos macropolíticos enormes, que fue muy difícil construir, creo que dejó de lado las ideas en las que tal diálogo se basa, y terminó plasmando de alguna manera una tradición que ya existía, hay que decirlo, y no es patrimonio de la bioética, cientificista, que alguna vez, o en los orígenes de la bioética, había sido cuestionada. Esta idea de que el único móvil que tiene la investigación científica es la búsqueda de la verdad. Este reconocimiento a la ciencia básica, de una neutralidad que supuestamente le sería inherente. Y también otra idea muy arraigada, que es esta de pensar que el progreso se define por la acumulación de conocimientos que se van a traducir en tecnologías cada vez más avanzadas. De esta manera, la vinculación y el diálogo entre la ética y la ciencia van quedando relegados a un segundo momento, al momento de la aplicación de los desarrollos tecnológicos. Es decir, la bioética termina siendo funcional y aportando una pátina de ética al ocuparse de regular los conflictos que ocasiona la aplicación o la implementación de esas nuevas tecnologías o de esos desarrollos. Es una bioética que se basa en la idea de que el progreso por sí solo va a traer felicidad a la humanidad. El progreso es bueno para el bien común, por así decirlo. Y su papel termina siendo el de lograr que en esa aplicación se respeten principios bioéticas de mínima, por así decirlo. En el año 83, Beauchamp y Childress sistematizaron estos principios de la bioética, los 4 principios que nosotros conocemos tradicionalmente como principios bioéticos, y creo que esto terminó acotando y restringiendo un poco el campo de acción de la bioética, que en su origen era muy amplio, y ya lo señaló Diego también, a lo que ocurre en la asistencia y lo que ocurre en la investigación en materia de salud. Este reduccionismo me parece que desconoce o que ignora algunas cuestiones valorativas de las ciencias y saberes que es necesario analizar, y termina circunscribiendo el ámbito de acción de la bioética al estamento exclusivamente de lo biomédico. Creo que así se van dejando de lado muchas problemáticas que tienen que ver con otros aspectos que son
igualmente o más importantes: la deforestación, los agrotóxicos, la falta de agua potable de las comunidades. Digo, la bioética entendida de esta forma me parece que lo que hace es desconocer los procesos sociales para focalizarse exclusivamente en los conflictos vinculados a la aplicación tecnológica en el área de la salud. No indaga sobre la trama que ocasionó estos conflictos. Y creo yo que acá se produce un recorte o una reducción. La pregunta inicial de la bioética había sido si todo lo científicamente posible es éticamente correcto. Y creo que la bioética, entendida de esta manera, lo que se termina preguntando es, ¿cómo hacemos para que todo lo científicamente posible, que por ser científicamente posible está bien, y es correcto llevarlo a la práctica, respete determinados principios éticos de mínima? La concepción originaria que proponía Potter, como mencionó Diego, es justamente la que también la bioética latinoamericana de alguna manera propicia y a la que se propone volver, donde la disciplina constituye un verdadero puente entre las ciencias biológicas y las humanidades. A mí, nosotros hablábamos con Karina y no nos conforma del todo esta bioética como de mínima, que lo que trata es de identificar conflictos en el campo de la asistencia o en el campo de la investigación con seres humanos para regularlos de manera que esos conflictos afecten a los sujetos vulnerables lo menos posible. Un caso que es paradigmático es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la investigación multicéntrica. Ustedes saben que los estudios multicéntricos internacionales son protocolos de investigación que se llevan a cabo de manera simultánea en varios países. Ahora bien, las hipótesis o las drogas que se prueban a través de esos protocolos se generan en los países centrales, en empresas multinacionales, además la Big Pharma, que opera en los países centrales, pero las drogas se prueban después en los países periféricos, donde hay menos controles y donde es más fácil y más barato llevar a cabo las pruebas. Para después terminar fabricando los fármacos en países con mano de obra precarizada, porque también es más barato fabricarlos allí, y vendiéndoselos a los países centrales donde los ciudadanos tienen la capacidad adquisitiva para comprarlos. Entonces, digo, limitarse a regular los conflictos que estas prácticas generan para los participantes, para los sujetos vulnerables, sin cuestionar la inequidad intrínseca de esas prácticas, lleva de alguna manera, sin quererlo quizá, a avalar esa injusticia estructural. A nosotras nos parece que la bioética, si quiere ser una disciplina realmente útil y que sirva para el cambio, debe recobrar esa vocación que en un principio tuvo más radical, más deconstructiva, porque de esa manera va a poder proponer alternativas o propuestas superadoras de estas prácticas tradicionales. Si por el contrario va a marchar al ritmo que le impone el mercado, y va a terminar normalizando y brindando una pátina de ética a las tecnologías reproductivas, a las terapias génicas, a los agrotóxicos, a los psicofármacos, al complejo de las semillas transgénicas, sin ningún tipo de reflexión al respecto, creo que va a dejar de lado las fuerzas que subyacen en estas vinculaciones entre ciencia, poder y vida, y no va a poder formular ninguna propuesta alternativa. La economía de mercado, y no hay que ser mago para darse cuenta de esto, ha tomado a la ciencia y la tecnología como sus insumos más privilegiados. Quienes producen el saber hoy en día, los científicos, quienes trabajan con el saber, los profesionales de distintas disciplinas, las más de las veces responden y forman parte de organismos de carácter internacional y de empresas internacionales. Entonces no se puede abstraer este desarrollo científico de todo cuestionamiento acerca del sentido y de los objetivos que tiene la actividad científica o la investigación científica. Yo creo que hay que recuperar la dimensión reflexiva, hay que recuperar la dimensión problematizadora, y hay que poder ir detectando las complicidades que existen entre la ciencia y el mercado, entre la ciencia y el modo de producción capitalista. Y en todo caso derribar nuevamente, como ya ocurrió después de Nuremberg, ese paradigma de neutralidad moral de la ciencia. Creo que esa mirada nos va a permitir hacer otros desarrollos. Creo que hace falta una reflexión mucho más profunda sobre los sentidos que tienen esos desarrollos y productos, y desde una mirada mucho más amplia.
cuáles son las consecuencias y los impactos sociales y ambientales que los desarrollos tecnocientíficos tienen. Quiénes resultan dañados y quiénes resultan beneficiados por esos desarrollos. Creo que tenemos que hacer una reflexión crítica, creo que tenemos que crear una agenda propia de nuestro país o de nuestra región acerca de la ciencia y tecnología que necesitamos, y no normalizar la utilización de dispositivos que nos vienen de afuera. Piensen en el fracking, la minería a cielo abierto, la pesca industrial, el modelo de producción de agricultura industrial con el combo de las semillas transgénicas y los agrotóxicos. Estos desarrollos, que son claramente de la tecnociencia, provienen de los países centrales, y lo que terminan haciendo es apropiándose de los recursos, de los minerales, del agua y finalmente de la vida de los países periféricos. Creo que si en algún modo puede ser importante, la función de la bioética es para cuestionar esto desde el origen y no una vez que se está poniendo en práctica para decir no tiren agrotóxicos a 200 metros de donde están los niños jugando en las escuelas. Espero que se entienda esta reflexión. Me resulta a veces difícil ponerla en palabras, pero en definitiva es eso. Bueno, volviendo un poco al inicio, me parece que esta perspectiva deconstructiva de la bioética es la que nos permite o nos habilita a cuestionar el papel desempeñado a lo largo de la pandemia por nuestra bioética, y creo que esa mirada cientificista y reduccionista de alguna manera provocó, o quizá también el afán de contribuir a una mejor gestión de la pandemia, provocó que se fuera amasando una suerte de justificación monolítica de las políticas o de las medidas adoptadas para el control de la pandemia, e inclusive los excesos que, como vimos, estas medidas tuvieron o generaron en diversas oportunidades, con el recurso a que esto era lo que la ciencia, fíjense que se le dio mucha importancia a lo que decían los epidemiólogos o los científicos a lo largo de la pandemia. Estas eran las medidas que indicaba la ciencia para el control de la pandemia. Esto clausuraba de alguna manera la discusión o las dudas o las cuestiones dilemáticas que uno pudiera plantear para proponer una solución diferente a la propiciada desde los poderes del Estado argentino y del mundo. Y creo que esto implica, por un lado, desconocer las divergencias existentes hacia adentro de la propia ciencia con respecto a las maneras de afrontar la pandemia, y también las fuerzas políticas y económicas que permanentemente tensionan a la ciencia. La ciencia no puede o no debería ser, en este sentido, dogmatizada. Me parece que muchas veces las bioéticas oficiales en los distintos países, cuando uno analiza, de alguna manera han contribuido a esta construcción monolítica, a esta dogmatización, a este reduccionismo, y han dejado de ver algunas circunstancias que tienen que ver no ya estrictamente con lo biológico, sino también con cuestiones de carácter económico y social, con la salud entendida como un estado de bienestar. Nosotros hemos cansado de repetir la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud como un estado de completo bienestar biopsicosocial. Pero sin embargo después, cuando viene una pandemia, lo que ocurrió es que no se tuvieron en cuenta tanto estas variables, y se terminó persiguiendo una especie de objetivo de riesgo cero. Y yo creo que la mirada de la bioética no puede pecar de inocente en este sentido. Hay cosas que sabemos o que tenemos que saber. La voz de la bioética tiene que alzarse no solamente para apoyar las medidas de control y de gestión de la pandemia, que como venimos diciendo y establecimos, son absolutamente razonables y lícitas. Pero hay que tener en cuenta que si todo preso es político, también toda pandemia es política. Y que lo que hacen las pandemias es de alguna manera materializar e inscribir en el cuerpo individual de las personas los parámetros que dominan la política de la vida y de la muerte de las poblaciones en el momento histórico del que se trate. Es decir, aparece una epidemia y lo que hace es que las técnicas biopolíticas que ya se aplicaban en los territorios nacionales de cada estado, se vayan desplazando e inscribiéndose en el cuerpo individual. Las medidas tomadas para el control de la pandemia, fíjense que fueron, por ejemplo, la cuarentena, fueron haciendo que cada vez más la frontera entre el interior y el exterior, entre lo privado y lo público, se fuera tornando cada vez más rígida.
y de hecho el espacio exterior en un momento fue acaparado en nuestro país, y en mayor medida en otros países inclusive, por las fuerzas del orden, la policía, los gendarmes, los controles. Entonces, progresivamente, en este contexto, lo que ocurre es que esa relación íntima entre el individuo, y hasta privada, diría, con la enfermedad, y eventualmente con la muerte, va dejando de ser una cuestión de la vida privada, y va pasando a ser un resorte de las instancias del poder del Estado. Esta especie de biologización o de biopoder o de politización de la biología lo que hace es enfocar la mirada en el cuerpo del individuo, pero no ya como cuerpo individual, sino como parte del cuerpo social, como patrimonio biológico de la nación. La amenaza de un virus lo que permite es extender a toda la población estas medidas de inmunización política que se aplicaban en las fronteras, que se aplicaban al extranjero. No se trata acá, hay gente que sostiene la idea ridícula de que el virus no existe, o de que hay un plan maquiavélico para aplicar políticas autoritarias a la población. No estoy diciendo eso para nada. Lo que estoy diciendo es que justamente la existencia del virus, que justamente la existencia de la pandemia, lo que hace es intensificar y extender a la población las formas dominantes de gestión biopolítica que ya se encontraban vigentes. Y vuelvo a los ejemplos históricos, porque es interesante ver cómo la historia de alguna manera se repite a sí misma en diferentes dimensiones. Cuando hubo la epidemia de sífilis en el siglo XVI en Europa, los ingleses hablaban de la enfermedad francesa, los franceses decían el mal napolitano, los napolitanos decían no somos todos los napolitanos, son los colonizadores que se fueron a América y trajeron esta enfermedad de los aborígenes que había en América. La sífilis justificó en ese siglo XVI y en los siglos siguientes muchas medidas que se materializaron en los cuerpos de las personas, de represión y de exclusión, que eran las que dominaban la modernidad de la época, por así decirlo. La prohibición de matrimonios mixtos entre personas de distinta clase y raza, la prohibición de determinadas prácticas sexuales, la represión de la prostitución, la reclusión de las prostitutas en burdeles, que se pensaba que iba a terminar con la epidemia de sífilis. Finalmente esas medidas, por supuesto, no dieron resultados, y lo que terminó con la sífilis fue finalmente la aparición de la penicilina. Pero digo, es un buen ejemplo de cómo esa epidemia puso a funcionar o hizo avanzar ese tipo de medidas. También pasó con la epidemia del SIDA, ya en el propio siglo XX. Recuerden ustedes que la epidemia del SIDA afectó en primer momento y en mayor medida a la comunidad homosexual y a los trabajadores sexuales o a las trabajadoras sexuales. La comunidad homosexual venía recién de lograr que la homosexualidad dejara de ser considerada una patología psiquiátrica, y sufrió una embestida enorme nuevamente, segregacionista y represiva, que lo único que hizo fue causar más muertes entre los integrantes de esa comunidad. De nuevo, lo que hizo que el SIDA mutara de una enfermedad mortal en una enfermedad en todo caso crónica, no fue segregar a los homosexuales, sino que fue justamente la despatologización de la homosexualidad, fue justamente la emancipación sexual de las mujeres que le permitió rechazar las prácticas sin preservativos, y fue la aparición de terapias y tratamientos y el acceso de esos tratamientos para la población. También al principio de esta pandemia pasó un poco eso, ¿no? Se hablaba del virus chino, o se culpaba, siempre hay como un extranjero que es el responsable, se culpaba a los viajeros, los que habían viajado, eran culpables de haber traído el virus a cada país, o de haber traído el virus a la Argentina, y después ya también se culpaba al que salía de su casa, de responsable de la propagación del virus. Yo creo que si eso no dio resultado en el siglo XVI ni en el XX, menos aún ahora con la globalización, como nunca antes. Nuestra sociedad se ha globalizado como nunca ocurrió en la historia, y el tráfico de personas y de bienes resulta prácticamente indetenible. Es muy difícil pensar que con esas medidas se pudiera frenar. En definitiva, si bien las situaciones extraordinarias ameritan una intervención puntual, inclusive sobre el cuerpo y las vidas de las personas, yo creo que no es deseable que esa intervención se convierta en una manera permanente de control sobre la vida, máxime cuando esa sociedad globalizada y esos progresos científicos nos han traído una tecnología que antes no existía
y que permite una injerencia del Estado en la vida de las personas como nunca antes, la biometría, la videovigilancia, el reconocimiento facial, la radiofrecuencia, los chips electrónicos. Hay una capacidad que es enorme si el Estado quisiera utilizarla de vigilancia y castigo sobre las vidas de las personas. Por eso nosotras pensamos que el papel de la bioética en la pospandemia, y eventualmente entre futuras situaciones similares, futuras pandemias, ojalá que no, pero no podemos descartar que pueda volver a suceder, no es la de actuar como normalizadora de las restricciones que afectan derechos fundamentales de las personas, sino el papel debería ser el de cuestionar siempre el cómo, el por qué, el hasta dónde son admisibles tales restricciones. No realizar una lectura de las restricciones desde un punto de vista dogmático, ni reduccionista, ni cientificista, sino tratar de ver esas medidas que pueden ser en algún momento necesarias, cuál es su proporcionalidad, cuál es su razonabilidad, cuándo van a terminar. Creo que ese es el papel de la bioética. Y la otra asignatura pendiente, y con esto termino, de la bioética me parece que es entrar a analizar las asignaturas pendientes que tiene y que hasta el momento no han sido abordadas a más de 2 años, o muy poco abordadas, yo diría a más de 2 años del inicio de la pandemia, que tienen que ver con la consideración de las causas que provocaron la aparición o la irrupción de la pandemia. Mal vamos a poder evitar o minimizar riesgos de que otra pandemia suceda si no sabemos por qué ocurrió la pandemia que tuvo lugar de COVID-19. Se ha hecho en su momento mucha referencia al origen zoonótico de la pandemia. No habrá, en todo caso, que preguntarse por qué los animales silvestres conviven de manera cada vez más promiscua y más cercana con los seres humanos. No habrá que evaluar las razones por las cuales la vida silvestre va siendo desplazada de sus territorios naturales y cada vez está más cerca de donde viven los seres humanos. Entonces no habrá que cuestionar los modelos de producción extractivistas que provocan estas consecuencias. Y si dijéramos no, como después se dijo y todavía no está claro, el origen de la pandemia no fue una situación zoonótica, no se transmitió a través de un vector animal. El origen de la pandemia estuvo en el escape de un virus en el laboratorio de virología que funciona en la ciudad de Wuhan, en China. Algunos decían fue a propósito, otro un escape de un virus inesperado. En definitiva, ahí no tendrá que venir la bioética y decir cómo puede ser que estas investigaciones que se llaman de ganancia de función y que en algunos países fueron justamente prohibidas por la peligrosidad que representan y el riesgo en que ponen a toda la humanidad, se sigan realizando. ¿No tendría que la bioética intervenir ahí para llamar la atención sobre eso? Me parece que la única manera de que podamos generar modificaciones para que no se produzca otra pandemia, o para que gestionemos en todo caso lo mejor posible una eventual pandemia que venga, va a ser no actuar como normalizadores de lo que ya sucedió, sino tratar de propender al bien común, no de algunos humanos a costillas del sufrimiento de otros humanos y de todo el planeta. También esto implica dejar de lado un poco esa visión antropocéntrica que tenemos los humanos, de ponernos como en el centro de la creación, porque a mí hay una frase que se escuchaba mucho en la pandemia: nadie se salva solo. Y me gustaba entenderla no como nadie se salva solo como humanos. En todo caso, entenderla en el sentido de que no nos salvamos tampoco solos como humanidad. La humanidad no se va a salvar si no se salva el planeta, y esto hay que entenderlo. Y esto creo que también ahí tiene una función importante la bioética. Yo creo que esto es más o menos lo que nosotras podemos aportar. Son más preguntas que respuestas, son más dilemas que contestaciones, pero justamente lo que nosotras venimos a proponer y a propiciar y a reivindicar, si se quiere, es la pertinencia, es la licitud y es la necesidad de formular estas preguntas, porque la visibilización de las cuestiones va a ser un punto de partida necesario, y yo diría hasta indispensable, para que podamos tener una mayor y mejor reflexión crítica y eventualmente, y ojalá, aportar alguna propuesta superadora. Bueno, creo que me excedí un poquito en el tiempo, les agradezco mucho. Muchísimas Espero que haya gracias. sido de interés.
Muchísimas gracias, Karina y Julia. Creo que ha sido extremadamente sustancioso lo que han presentado y da para muchísimo. Y el último punto, por decir así, de la presentación, es un gran desafío para quienes nos interesa la bioética. Si en el fondo no estamos siendo nosotros conniventes o quienes finalmente tratamos de adaptar la cosa para que no explote. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos viendo para... iba a usar una palabra, pero mejor no la uso, de qué servimos socialmente en bioética. Yo lo que quería decir, vieron que el título del encuentro de hoy tiene que ver con los emergentes jurídicos que las chicas presentaron, que fue mucho más que eso, y cómo debatir públicamente. Yo quería hacer 3 puntitos nomás muy, muy puntuales, así también entre ustedes. También ustedes pueden participar, preguntar, opinar. Una de las características de la edad, hay varias características que nos atraviesan que vienen desde la edad moderna, que se le llama en general modernidad, y más allá de las discusiones me gustaría tomar 2 o 3. La primera es que las esferas se separan. Uno podría decir que antes de la edad moderna, la noción de lo que era bueno, la noción de lo que era justo, la noción de lo que era bello, venían como en una única cosa. A partir de la modernidad, y la noción de lo que es verdadero, también venía en el mismo paquete. A partir de la modernidad, parecería que se separa la ciencia para el lado de lo verdadero, la moral y eventualmente la justicia para el lado de lo bueno o de lo justo, y lo bello para el lado de la estética. Como que se separan los campos. Otra de las características que suceden a partir de la modernidad es que en el campo de lo verdadero aparece la idea que las chicas mencionaron de la neutralidad valorativa o la libertad de juicios de valor. La gente que hace ciencia no juzga moralmente, no juzga valores. Ellos dicen, bueno, si yo pongo esto, explota, si no lo pongo, no explota. Hacen una descripción supuestamente neutral. Y otra de las cosas que aparecen a partir de la modernidad es una burocratización y una racionalización de la vida. La palabra racionalidad tiene muchos significados. Y yo tomé nota que las chicas mencionaban que una de las cosas que apareció mucho en el discurso, es la noción en los discursos públicos, es la noción de lo razonable. Entendiendo por razonable, permítanme, lo aceptable. ¿Qué es razonable? Sería algo que todo el mundo acepta. Pero ahí hay un supuesto bastante grande porque, y acá viene el segundo punto que yo quería mostrar, es que lo razonable tiene diferentes sentidos a partir de la edad moderna. De hecho, uno podría decir que después, precisamente de los juicios de Nuremberg de la Segunda Guerra Mundial, vemos que esa idea de separar ciencia y ética no es tan buena idea. Que no la podemos reunir al modo premoderno, pero tampoco la deberíamos separar tanto. Entonces, por supuesto que nos aparece la pregunta, ¿cómo sería un modo legítimo, reconociendo todos los poderes que hay en juego, cómo sería un modo legítimo de hacerlas interactuar? Y ahí aparece la cuestión del derecho. Un filósofo contemporáneo, Taylor, dice que los derechos cuando aparecen, y aparecen cuando la idea de bien unívoca, que estábamos todos más o menos de acuerdo, desaparece, y cada uno dice, bueno, yo quiero este pedazo, yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Dice Juanse, ¿no? O sea, si yo ya puse plata y el pedazo no está. O sea, la modernidad que hace dice, bueno, esta es mi jurisdicción, esta es mi prerrogativa. El problema es que muchas veces las prerrogativas se chocan, justamente porque no hay esa visión uniforme. Y acá nos aparecen todos los dilemas que tuvimos ahora. Y fíjense que si ustedes leen la Declaración de los Derechos Humanos de 1789, en el inicio ahí aparecen las 2 tradiciones en pugna. Por un lado, ahí aparecen todos los derechos que están en juego, garantizados por el Estado, y el derecho a la propiedad, por ejemplo, que aparece como un derecho fundamental a la vida y demás, como una potestad natural e individual. Pero ahí nomás aparece que quien garantiza esos derechos es la nación en su soberanía. O sea, no la naturaleza ni Dios,
sino la nación en su soberanía que busca una voluntad común. La tradición, para quienes están un poquito más en filosofía, que por ahí les interesa, la tradición de Locke y la tradición de Rousseau, ahí aparecen en choque, pero las metieron más o menos juntas. La libertad es lo que yo quiero hacer y nadie puede objetarme, o la libertad es lo que todos nos sometemos a partir de un proceso de deliberación. Y ahí viene la pregunta, ¿qué rol tendría, por ejemplo, la ciencia en ese proceso de deliberación? ¿Qué rol tendría la ética en ese proceso de deliberación? Y recurro yo ahora, y para ya cerrar con un último puntito, ¿cuáles serían las pretensiones de validez de cada uno de esos discursos? O sea, digamos, ¿qué garantía nos ofrece el discurso científico? ¿Qué garantía nos ofrece el discurso jurídico? ¿Qué garantía nos ofrece el discurso ético? Yo tenía ganas, no lo hice porque no soy muy malo con el diseño. Ustedes seguramente lo han visto. Hace unas semanas, unos meses, salió una foto aparentemente de un agujero negro en la galaxia, ¿no? Entonces yo tenía ganas de poner la foto esa y preguntarle a ustedes, según ustedes, ¿esto es un agujero negro, o es una nanoestrella, o es una estrella en extinción? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Se diría en Córdoba. ¿Qué sé yo? Y más de uno va a salir, no, para mí es un agujero negro, ¿no? Pero pará, ¿vos qué estudiaste? ¿Astrofísica? ¿Qué estudiaste? Porque digo, hay que opinar, No, para mí el virus es una mentira, no, para mí es un invento de los chinos, no, para mí lo hicieron los comunistas con unas piecitas de imán adentro. La comunidad epistémica, por supuesto que se puede equivocar, de hecho lo hizo, y de hecho hay publicaciones en las revistas más prestigiosas de los errores que tuvo la comunidad epistémica. Ahora, la comunidad epistémica lleva largas horas estudiando un tema y entonces tiene cierto rol que jugar. No puede ser el único rol ni el determinante, pero ciertamente tiene un rol. Lo mismo que la comunidad ética, y fíjense que ahí está el otro punto. Yo no sé si yo tengo autoridad para hablar sobre la astrofísica, pero sí sé qué quiero que pase con mi vida. La autoridad moral respecto de nosotros, y sí somos nosotros mismos, y eso se llama autonomía. Pero esa autonomía está entramada en un sistema solidario. Solidario me refiero no de ayudar a la gente, sino de una interacción continua con otros sujetos y con los ecosistemas que hay que tener en cuenta a la hora de actuar. Termino diciendo esto: las creencias, los supuestos, las cosmovisiones, están garantizadas desde la modernidad como libertades básicas. Vos tenés libertad de creer lo que quieras y libertad de expresar tus creencias. Ahora, esa libertad tiene como dice un filósofo actual, tiene una doble carga cognitiva. O sea, vos tenés la obligación de conocer algo, pero a la vez tenés la obligación, cuando tenés una serie de supuestos y creencias, de volver, con respecto de lo conocido, pensemos los conocimientos técnicos, los conocimientos científicos y demás, y revisar tus creencias a la luz de eso. Entonces, hay un proceso de aprendizaje mutuo por interacción de los discursos. Y yo termino ahora preguntándome, sin embargo, todo esto está muy bien, es muy interesante, muy filosófico, muy sesudo, pero ¿qué hacemos con el cínico? ¿Qué hacemos con quien no le importa? Bueno, hasta acá llego yo. Ahora les invitamos a preguntar, opinar, con doble carga cognitiva. No insulten, pero sí están invitados a hablar, invitadas a hablar. O escribir en el chat, como prefieran. Si alguien quiere hablar, se conecta al micrófono y habla. Buenas. Adelante, te escuchamos, Ignacio. Perdón que no puedo acompañar con la cámara, pero me parecía, digamos, muy importante o pertinente, digamos, hacer un comentario con respecto porque justo me pareció muy curioso. Soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Católica y
hoy tuvimos una clase de epistemología de las ciencias sociales contemporáneas, y con con mi grupo y mis compañeros, somos tres, los tres estamos presentes acá en Zoom, y justamente hoy nos tocó hacer, digamos, un trabajo, una exposición grupal con respecto a enfoque de la teoría crítica con respecto a un caso en particular. Es decir, con respecto a poder, digamos, de poder aplicar la teoría crítica a, en este caso, elegimos el caso de clonación de primates y para la producción, digamos, de productos para curar enfermedades y de industria farmacéutica. Y justamente nos pareció, o sea, a mí me pareció súper curioso porque justamente muchas de las cosas que se tomaron en cuenta y se hablaron durante, digamos, el Zoom fueron muy conectadas con respecto a lo que hoy hablamos, justamente, y con respecto a tener esta visión crítica de la actitud científica de la producción y también de la comunidad científica con respecto a esa producción, digamos, a esa investigación, digamos, de poder concebir a la ciencia como, no como un campo aislado, sino como justamente, y bueno, como propone la teoría crítica, obviamente, nosotros rescatamos de esa propuesta epistemológica, digamos, como esta visión de la ciencia como algo que está por dentro de la comunidad, como una fuerza productiva, y que justamente como productora de valores sociales, también está muy inmersa claramente también de las otras actividades de otras fuerzas de producción o de otros aspectos propios del campo, digamos, de la humanidad, y que por eso justamente resulta importante la ética, o digamos la reflexión para poder, digamos, en cierta forma discernir entre qué es lo esencial y qué es indiferente para la humanidad y con respecto a qué valores y a qué defendemos, porque no podemos tener esta percepción de la ciencia como algo separado, aislado, como, y que no tiene impactos en la sociedad. Y por eso más me parece súper importante, digamos, retomar eso, porque justamente hice como clic conectando lo de la charla con lo que, bueno, hoy hicimos con mis compañeros, con mi compañero y mi compañera en la clase de epistemología. Muchas gracias, Ignacio. Karina, Julia, ¿quieren hacer un eco? La verdad que es muy interesante y realmente está conectado por como lo contaba Ignacio, creo que era recién, con el tema que nosotros estamos abordando. Hay un punto ahí muy interesante, nosotros no somos especialistas en eso, pero me interesa mucho esto que decía de la participación de los legos, por así decirlo, en la construcción de los saberes científicos, y lo que vos también ponías de resalto, en el sentido de que, a ver, el que viene hace mucho tiempo especializándose y estudiando un tema tiene una importancia. ¿Cómo se conjugan esas dos funciones? Porque uno podría decir, bueno, el que es lego que no opine, porque el que es lego no sabe, pero resulta que el lego que vive en un territorio fumigado sabe los efectos que en su salud causan. O, por ejemplo, nosotros trabajamos en el tema de cannabis medicinal, hemos representado muchos pacientes y asociaciones de pacientes que reclamaban el derecho a cultivar o a que se les trajera, permitiera ingresar al país en su momento el aceite de Charlotte. Y yo digo, esos padres de Charlotte, que fue la primera niña usuaria de cannabis medicinal, porque fueron sus papás los que desarrollaron los primeros aceites, saben, quizás no tienen una formación académica al respecto, pero tienen hay una cuestión pragmática que no puede desconocerse, y me parece que en el fondo lo que está en discusión, o lo que resulta interesante discutir, es las fuerzas que sostienen el desarrollo científico. Y por esto yo decía, no es que el progreso, que todo progreso sea beneficioso, progreso en el sentido de nuevas tecnologías y nuevas tecnologías. Hay que ver qué tecnologías necesitamos como humanidad y cuáles nos terminan siendo perjudiciales. Y para esa mirada, y se relaciona con lo que vos dijiste recién, yo sé lo que quiero para mí, para esa mirada creo que es válida la opinión de todos, de los científicos y de los no científicos. Y no hay que ser inocente también, ¿no? Las fuerzas que mueven la investigación científica, esto de que la ciencia no es moralmente neutra y está sostenida por intereses políticos, económicos y demás, hay que saberlo. No podemos justificar que porque es ciencia, listo, es un dogma que no se cuestiona y lo que la ciencia dice que se va a investigar es lo que sí o sí hay que investigar, y el ejemplo que ponía él recién de la industria farmacéutica, ¿no? La industria investiga medicamentos para tratar las enfermedades que padecen las personas que pueden pagar por medicamentos. Hay enfermedades huérfanas o enfermedades que afectan a millones de personas en el mundo,
y que sin embargo no hay fármacos que se investiguen para eso, no se gastan los famosos recursos de la industria en investigación y desarrollo, no se gastan en eso. ¿Por qué? Porque no hay un cálculo de rédito que pueda tenerse con eso. Entonces, creo que está bueno, digamos, ir descubriendo todas estas cuestiones, por más que no todos, digamos, o que le entremos desde distintos lugares, por así decirlo, creo que está bueno ir profundizando porque nos vamos dando cuenta de cosas que hacen a una construcción más positiva hacia el futuro, ¿no? Santiago, veo que tenés la mano levantada. Sí, nada, yo quería hacer un aporte que me resultó muy interesante. La cuestión de, más que nada, lo que mencionaron durante la pandemia, los casos, que a mí en lo personal me generaron mucha rabia y no debo ser el único acá. Y también con un caso que, bueno, yo sé como Ignacio soy de la Universidad Católica, soy de Córdoba, y me dio mucha bronca un caso de gatillo fácil que hubo con un chico que se llamaba Blasquez, no me acuerdo el nombre, pero que también a día de hoy sigue sin tener ningún tipo de justicia y nada, me resultó muy interesante que hagan mucho hincapié en ese tipo de casos. Nada, para aportar eso. Muchas gracias, Santiago. Mónica. Hola, un gusto realmente escucharlas, un gusto también escuchar las preguntas y los aportes. Dos cosas que quería traer a la reflexión. Por un lado, yo trabajo cosas, soy médico, trabajo en el mundo de la medicina y soy bioticista también, pero fíjense que hemos tenido que vivir una cierta dictadura de la ciencia, digamos, porque todas las medidas que se han tomado durante la pandemia han obedecido a un mandato científico que tiene características casi hegemónicas y en las cuales quienes tomaron decisiones se fundaban para dar directivas. Hoy, a la luz de dos cosas quiero decir después de esto, a la luz de lo que estamos viendo en el día a día de la práctica médica, ha sido peor el daño del aislamiento que el del virus. ¿Por qué lo digo? Tenemos pacientes y pacientes que por culpa del aislamiento han perdido sus tratamientos, sus seguimientos, sus relaciones sociales. O sea, ha sido terrible el impacto del aislamiento, sobre todo en las personas más grandes y con más dificultades o más vulnerables, etcétera, etcétera. Y este tipo de medidas que se fueron tomando teniendo siempre como valor la dictadura de la epidemiología, realmente es cuestionable. Porque además, lo que todos estamos viendo y que conocemos hace años que trabajamos en estos temas también, es que la ciencia está cada vez más atravesada por serios intereses. O sea, que toda la pandemia haya tenido que resolverse solo con las vacunas y nada más que las vacunas, cuando realmente las vacunas eran parte de la dictadura mercantilista de empresas que buscaron beneficiarse con el sufrimiento de la gente, bien, porque también hay que decirlo, nos hace poner, digamos, el punto en que hasta cuándo vamos a permitir este tipo de hegemonías. Y la bioética, justamente, agradezco mucho los planteos que hiciste, Julia. La bioética nació para cuestionar al progreso tecnocientífico. Eso es el primer planteo que hizo Potter y el planteo que todos nos seguimos haciendo. O sea, cuestionarlo en qué medida, en preguntarnos acerca si todo lo que creemos que, bueno, técnicamente es posible, científicamente es posible, significa progreso, es éticamente válido. O sea, si como sociedad lo tenemos que aceptar, ¿bien? Y creo que también paso por ahí, y voy a lo que planteó Diego, que es muy interesante también, ¿cómo hacemos como sociedad para hablar de estos temas, para replantearnos, para cuestionar el poder político, para cuestionar el poder de la ciencia, ¿no? O sea que pongo una reflexión y a su vez una pregunta. Gracias, Moni. Lo vi a Fran por ahí, Guisiglieri, pero no sé si se fue. Sí, no, acá estoy. Ah, no te veo más, pero dale nomás, Fran, con tu bebé por ahí que estaba.
poder conversar. Esta reunión está siendo grabada. Sí, porque sobre esto se ha generado una reacción maníaca, ¿no? Como todos seguimos ahí.